Ya, el amigo Alex, $100, ok. Digamos que el amigo Alex te escribe hoy, dice, Mau, necesito que me pagues los $100, pero tú no tienes los $100 ahora. Claro, le digo, ¿cómo hago, ñaño ¿Cómo lindo? ¿Qué? hago? ¿Me voy a robar un banco? ¿Alguna cosa por Claro, el exacto. estilo? Entonces tú le puedes proponer, amigo Alex, yo ahorita no tengo los $100 en mi cuenta, pero yo te puedo pagar, digamos, $20 semanales. $20 semanales y en 5 semanas ya le pagas los $100, pero sales de esa deuda. O sea, lo importante es aportar, dar ese granito de arena, no solo enfrascarse, no tengo y no le doy ni un centavo. Y eso es lo que muchas veces la gente dice, no, pues, ¿por qué le voy a dar $5, $10? Yo quiero es tener todo y darle todo y salir de esa deuda. Claro, pero no, lo importante porque o sea, tú como asesora financiera me estás diciendo que sí se puede ir pagando la deuda de a poquito. Sí, claro, tú tienes que llegar a un acuerdo con la persona que te prestó el dinero en su momento. Porque si esa persona, tú le empiezas a ir abonando, digamos que yo tiene tengo, la voluntad de devolverme el dinero. Digamos que yo tengo $30 extras cada semana. Le puedo dar 15 a uno y 15 al otro y voy saliendo poquito a poquito de las deudas, ¿no? Claro, va saliendo. Y siempre se recomienda, Mau, que vayas tú desde la deuda más pequeña para que salgas de las pequeñitas y te quedes solos con las grandes. Mira tú, hacer como una especie de embudo. Exacto, siempre con las deudas. Entonces, por ejemplo, digamos, ahí primero tendrías que negociar con tu amigo Alex. Si tu ingreso está suficiente también para suplir la deuda con tu tía, pues hablas con los dos y le vas pagando tanto semanal o mensual. Entonces, llega un punto en que ya tú ni vas sintiendo a veces esos 5, 10, 15 dólares. Si nosotros estamos del otro lado, es decir, nos deben plata a nosotros, por ejemplo, a mí me deben dinero. Más o menos una cantidad representativa, interesante. Entonces yo no he podido pagar mis deudas porque justamente la gente no me paga. Y si yo le digo a mi amigo Alex, yo te voy a comenzar a pagar de a poquito, y me dice, ya dale, no hay problema. Pero la persona que a mí me debe no me termina de pagar. Entonces yo también, es como una cadenita. Yo termino quedando mal con Alex porque esa persona que me tenía que dar ese dinero con el que yo contaba no me lo da. No te lo da. Es una conducta financiera bastante tóxica. La gente que te dice, te voy a pagar tal fecha y no te paga. Sí, y creo que es igual de tóxico porque uno se fía de que esa persona esa fecha te va a pagar y se compromete con las deudas, o sea, y se mantiene esa cadenita, ¿no? Porque como el uno no me pagó, yo no le pagué al otro y todos quedamos mal. Claro, por ejemplo, si a mí la persona que me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar $150 el 4 de enero. Entonces yo le debo a Alex dinero y le digo, ¿sabes qué, Alex? Te voy a pagar $50 el 4 de enero que me va a llegar un dinero, que me va a llegar un billete y yo te pago a ti, tú no te preocupes, le digo así. Entonces Alex dice, bueno, entonces yo voy a comprar esta máquina que necesito, la voy a separar para el 4 de enero, que ya me paga Mauricio. Entonces viene esta persona, no me paga a mí, yo no le pago a Alex y Alex queda endeudado con esa máquina que compró. Es una cadenita por la falta de cultura financiera que tenemos. Así es, Mau. O sea, yo creo que no debes confiarte que alguien te diga te voy a pagar en tal fecha. No te confíes. Porque definitivamente, o sea, esa persona que te dice te voy a pagar también dependa de otra persona y esa otra persona de otra. Como nos decía acá nuestro amigo, o sea, es una cadena esto definitivamente. Mira,